Buenos días, autoridades, amigas y amigos, empresarios y empresarias que estáis en este acto de excelencia también para la empresa de Aragón y de Huesca. Como decía, Huesca hoy es el escenario Igualca, en primera persona, de la excedencia empresarial de Aragón y, por lo tanto, estos premios recogen algo más que una simple entrega de premios. Se distingue la trayectoria empresarial, se distingue la apuesta por la innovación, la visibilidad social de las empresas, el papel de la pequeña empresa y lo que supone en el tejido productivo de nuestra provincia y de nuestra comunidad autónoma, también el papel de los jóvenes empresarios y también lo que supone la empresa para una sociedad como la nuestra, de motor de desarrollo, de justicia social y, al mismo tiempo, de futuro. Un premio así, empresa, anima y acerca y ayuda a romper, me imagino, esos miedos que comentaba aquí Marga hace unos momentos, esos miedos y esa soledad que muchas veces, entiendo, embargan a los empresarios. Y que cuando los políticos nos colocamos al otro lado de la mesa y os venimos a hablar, me imagino que muchos de ustedes, de vosotros, estaréis pensando que por qué no nos acercamos más a preguntar cómo va el ánimo de ese empresario cada día o cómo va la empresa. Pero en cualquier caso, hoy aquí lo que estamos con estos premios es ese acercamiento, rompiendo ese aislamiento, esa soledad que a veces se vive y, al mismo tiempo, haciendo un homenaje al buen oficio. El otro día me lo comentaba un empresario en su empresa, tomando un café, me decía que en todo, también en la política, hay que tener buen oficio. Y el buen oficio significa tener trayectoria empresarial, tener compromiso, tener experiencia, hacer un buen papel, un buen hacer en su trabajo, implicarse en la tarea mucho más de la propia tarea y, al mismo tiempo, ser consciente que el valor del trabajo y el valor del producto que produce tu empresa es mucho más de lo que tú piensas. Por lo tanto, hoy aquí en este acto de empresarios, de empresarias, de instituciones, hacemos un reconocimiento y un acercamiento y mi más sincera felicitación por el buen oficio de todos vosotros y vosotras y por ese acercamiento que creo que tenemos que hacer más a menudo desde las instituciones al mundo de la empresa. Muchas gracias y felicidades de antemano a los premiados y premiadas en el día de hoy. Muchas gracias.